Existe una leyenda sobre los 7 sabios de Grecia, una narrativa que Sócrates utilizó para subrayar la humildad intrínseca a la verdadera sabiduría. Esta historia, narrada por Diógenes Laercio, se relata de la siguiente manera. Un grupo de pescadores de la isla de Kos hizo un hallazgo inusual en sus redes, el trípode de Helena de Troya, arrojado al mar durante su regreso de Troya a Esparta. Cuando los pescadores, habiendo vendido previamente su captura a viajeros de Mileto, se negaron a entregar el valioso trípode, se desencadenó una guerra entre Kos y Mileto, que parecía no tener fin. Desesperados, los contendientes recurrieron al oráculo de Delfos en busca de orientación sobre qué hacer con el trípode y cómo poner fin a la guerra. El veredicto del oráculo fue que debía ser entregado al hombre más sabio, que resultó ser Tales de Mileto. A pesar de que Tales rechazó la distinción, la pasó a Bías de Priene, quien a su vez la rechazó, y así sucesivamente, en un acto de humildad que recorrió a cada miembro de este distinguido grupo de los 7 sabios. Finalmente, debido a la humildad demostrada por todos al no proclamarse como el más sabio, el trípode fue consagrado al dios Apolo. Antes de la era de los primeros filósofos presocráticos, que abandonaron las explicaciones mitológicas en favor de la investigación y la reflexión basada en la razón o logos, había figuras conocidas como sabios, que compartían su sabiduría, pero aún no se consideraban filósofos en el sentido moderno. Muchos filósofos griegos posteriores hicieron referencia a las enseñanzas de estos sabios y los tomaron como ejemplos de sabiduría. Los llamados 7 sabios de la antigua Grecia, que vivieron aproximadamente entre los siglos 7 y 6 a.C., incluyen a Tales de Mileto, Solón de Atenas, Bías de Priene, Pítaco de Mitilene, Cleobulo de Lindos, Quilón de Esparta y Periandro de Corinto. Aunque todos disfrutaron de una gran reputación, tan solo Solón de Atenas dejó una cantidad significativa de escritos, mientras que de los demás apenas se conservan unas pocas referencias y reflexiones. Veamos cada uno de estos 7 sabios. Tales de Mileto. Tales, nacido en Mileto, Jonia, es considerado el primero entre los 7 sabios. Se le reconoce por su ruptura con la mitología en favor de explicaciones naturales basadas en teorías e hipótesis naturalistas respaldadas por la razón. Tales se erige como el pionero de la especulación científica y filosófica en la cultura griega y occidental. Además de sus contribuciones filosóficas y matemáticas, exploró temas morales y astronomía. Es probable que haya introducido la geometría en el mundo griego, y Aristóteles lo consideraba el primer filósofo de la naturaleza. Su educación egipcia influyó en sus ideas, y se le atribuyen leyendas, como el método de medir la altura de las pirámides egipcias utilizando sombras. Entre sus citas destacadas se encuentra: la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos, y la más fácil es hablar mal de los demás. Si buscas una buena solución y no la encuentras, consulta al tiempo, puesto que el tiempo es la máxima sabiduría. Cuida tus palabras, que ellas no levanten un muro entre ti y los que contigo viven. Muchas palabras nunca indican mucha sabiduría. La felicidad del cuerpo se funda en la salud, la del entendimiento en saber. Solón de Atenas. Solón ganó tal renombre que los atenienses le encargaron la creación de las leyes para su ciudad. Desde regulaciones agrícolas hasta el censo en clases, pasando por leyes matrimoniales, económicas y sexuales, diseñó medidas para mantener el orden en Atenas. Tras cumplir con este encargo, Solón partió al extranjero en busca de perfeccionar su conocimiento.
La leyenda sostiene que a su regreso descubrió que las leyes que había creado con tanto cuidado ya no se aplicaban y falleció de tristeza. Algunas de sus citas notables incluyen: aconseja a los ciudadanos no lo más agradable, sino lo mejor. Guárdate bien de decir todo lo que sabes. Hace falta saber obedecer para saber mandar. Las leyes son semejantes a las telas de araña. Contienen lo débil y lo ligero, y son deshechas y traspasadas por lo fuerte y lo poderoso. No destruyas lo que no has hecho. Procura instruirte mientras vivas. No creas que la vejez trae consigo la razón. Bías de Priene. Muchos consideran a Bías el más destacado de los sabios. Sus conciudadanos lo consultaban frecuentemente en asuntos litigiosos y siempre se negó a usar su talento en beneficio de la injusticia. La historia narra que, en un ataque enemigo a su ciudad natal de Priene, todos los habitantes huyeron llevando consigo todo lo de valor que pudieron, excepto Bías, quien siguió la misma ruta sin llevar nada, señalando a su cabeza cuando le preguntaron por qué no había rescatado objetos valiosos. Uno de los ejemplos de su bondad es la leyenda que cuenta que pagó un rescate por mujeres capturadas y las educó como a sus propias hijas, enviándolas de regreso a Mesina, su lugar de origen. Algunas de las frases atribuidas a él son: es el más desgraciado aquel que no sabe soportar la desgracia. Reflexionad lentamente, pero ejecutad con prontitud lo que hayáis resuelto. Nunca tengas prisa por hablar, jamás. El saber es la única propiedad que no puede perderse. La esperanza es una adormidera que adormece las penas. Solo la buena conciencia es superior al temor. Pítaco de Mitilene. Pítaco se destacó por su sabiduría política y social, así como por su prudencia y habilidad militar. Durante una guerra contra los atenienses, Pítaco fue nombrado comandante de las tropas de Mitilene en Lesbos. Enfrentó a los enemigos desafiando al general enemigo Frinón a un enfrentamiento cara a cara, y salió victorioso. Durante sus 10 años en el poder, gobernó con éxito, tratando de limitar el poder de la nobleza y apoyando a las clases populares. Finalmente decidió abdicar voluntariamente. Algunas de sus reflexiones incluyen: no digas a todo el mundo lo que piensas hacer, porque si después no lo haces, se reirán de ti. No hables mal de amigos, ni de enemigos. Es una gran ciencia saber aprovechar la ocasión. El que no sabe callar lo que debe, no sabe hablar lo que debe. Los verdaderos triunfos son los que se consiguen sin derramar sangre. ¿Queréis conocer verdaderamente a un hombre? Investidle de un gran poder. Cleobulo de Lindos. Cleobulo, un nativo de Lindos, gobernó sobre la isla de Rodas y se destacó por su fortaleza física, además de su gobierno sabio. Sostenía que un buen gobierno es aquel en el cual los ciudadanos temen más su propia deshonra que las leyes. Algunas de sus reflexiones incluyen: aceptar la injusticia no es una virtud, sino todo lo contrario. Aprende a vivir aislado y a meditar en soledad, pero si te mezclas con la muchedumbre, procura ser como todos ellos, uno de tantos. No salgas de tu casa sin darte cuenta de lo que vas a hacer.
ni vuelvas a entrar en ella sin darte cuenta de lo que has hecho. Quilón de Esparta. Quilón, gobernante de la Cedemonia en el siglo VI a.C., intentó mejorar los sistemas de control para supervisar a los altos funcionarios del Estado. Aunque conspiró contra Licurgo, se le atribuye la militarización de la vida civil en Esparta y la implementación de las primeras medidas para la educación castrense de la juventud. La leyenda cuenta que murió de alegría mientras coronaba a su hijo como vencedor en los Juegos Olímpicos. Algunas de sus reflexiones son: contened vuestra lengua, especialmente en los festines. Ayudad más a vuestros amigos en la desgracia que en la fortuna. No deseéis nunca imposibles. Equilibra tus necesidades con tu riqueza y no serás pobre ni rico, sino simplemente afortunado. La riqueza más sirve para la maldad que para la conducta honrosa. Hay 3 cosas difíciles: guardar un secreto, soportar un agravio y emplear bien el ocio. Periandro de Corinto. Periandro, un rey tirano de Corinto, es presentado en la historia a veces como un rey cruel y vengativo que utilizaba su poder para perseguir a los desocupados, a quienes consideraba enemigos del Estado. Aunque desarrolló el puerto de Corinto y construyó una rampa a través del istmo homónimo, evitando la ruta alrededor del Peloponeso, su gobierno también fue caracterizado por su tiranía. Regularizó el trabajo de los esclavos y realizó reformas en pro de los ciudadanos más pobres, eliminando a numerosos aristócratas. Su gobierno fue una época de prosperidad en la historia de Corinto, a pesar de su posterior consideración como un tirano malvado, tal como lo describe Aristóteles en sus escritos. Algunas de sus enseñanzas incluyen: cumple lo que voluntariamente prometiste, pues faltar a la palabra es un acto perverso. Mejor es morir pobre que vivir miserable. No digas en público lo que se dijo en secreto. La historia de cada uno de los 7 sabios de Grecia es un relato fascinante, pero apenas recordado. A pesar de las diferencias en sus enfoques y personalidades, todos compartían un compromiso con la prudencia, la razón y la búsqueda del conocimiento, y nos legaron una visión valiosa de la antigua sabiduría griega. Estas enseñanzas fueron tomadas como base por los posteriores filósofos y, por tanto, siguen resonando en nuestra sociedad actual como un legado de pensamiento y ética atemporal.